Bueno, chicos, vamos a empezar. Pues nada, tengo nuevamente el gusto de trabajar con ustedes. En esta ocasión vamos a trabajar una materia nuevamente un tanto algebraica. Vamos a ver probabilidad y estadística. Dentro de esta materia, pues bueno, vamos a ver las posibles combinaciones o los posibles casos de que algún suceso ocurra, ¿vale? Dentro de esta materia, pues bueno, lo primero que quiero resaltar es precisamente la forma de evaluación. ¿Cómo es que vamos a evaluar probabilidad y estadística? Bueno, en primera instancia, como ya lo saben, tenemos dos evaluaciones parciales. La primera evaluación parcial, la cual se compone de actividades, tareas y trabajos, y la segunda evaluación que, pues como saben, ya se aplica a un examen. En esta ocasión, tenemos un poquito de menos tiempo en torno a la primera evaluación. La primera evaluación se asienta el próximo 30 de enero, ¿vale? Y va a consistir en diversos aspectos como una investigación, compendio de ejercicios, como los hemos ido realizando, un mapa conceptual, muy importante, asistencia y participación en un 10%, ¿sale? Recordar, algunos ya habían trabajado, bueno, más bien ya habían estado en la universidad, en UAL, pues en esta ocasión las asistencias son más importantes. Nos reiteran que una vez que ustedes tengan dos inasistencias no justificadas, ustedes serían a extra totalmente. Entonces, creo que no es el caso. Regularmente son el grupo que más está en las clases. Eventualmente no he tenido detalles con inasistencias, pero bueno, es parte de lo que les tengo que comentar. En la segunda evaluación que se efectúa o que se asienta, vaya, el próximo 20 de febrero, se va a subdividir en compendio de ejercicios, participación y asistencia y su examen escrito, que de igual manera ya creo que venimos trabajando bien con la forma en la que realizamos los exámenes. Yo les comparto el link, lo realizan, lo resuelven y lo vamos revisando. Recordar también que la calificación mínima aprobatoria es 7. Su calificación final de la materia de probabilidad y estadística es el promedio de las calificaciones que ustedes obtengan tanto en la primera como en la segunda evaluación, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado también en torno a quienes no alcancen el promedio mínimo aprobatorio. Recordarles nuevamente que aquellos que tengan una calificación promedio entre 0 y 2 tendrán que recursar la materia. Aquellos que tengan un promedio entre 2.1 y 4 se van a examen título, y aquellos que tengan entre 4.1 y 6.9 se van a extra. También recordarles que si en el promedio de sus dos evaluaciones ustedes tuvieran 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 o 6.9, es una calificación reprobatoria, ¿sale? No sube a 7. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, No, maestra. no, todo bien. Ok. La forma de trabajo. Si me lo permite, vamos a seguir trabajando de la misma manera. Vamos a tener nuestra clase vía Zoom. Vamos a continuar trabajo igualmente a través de su grupo de WhatsApp. Y pues bueno, tanto mi WhatsApp como mi correo los tienen disponibles para enviar sus tareas y trabajos, ya sea por WhatsApp o por correo. El horario que nosotros tenemos para la materia de probabilidad y estadística es de 1:30 a 3:30. Les comento cómo vamos a trabajar. Ya en esta ocasión nos piden tiempos completos, pero la forma de trabajar va a ser de la siguiente manera. La primera parte de las clases o las sesiones que tengamos va a ser una explicación, como lo hemos venido llevando a cabo a través de Zoom. Yo les voy a explicar el tema y al finalizar el tema, es decir, no vamos a estar conectados las 2 horas en Zoom, sino que vamos a terminar el tema, se va a explicar el tema y al finalizar el tema les voy a asignar yo una actividad que tendrán ustedes que realizar y entregar el mismo día antes de las 3:30. Por ejemplo, supongamos que ahorita la sesión la terminamos vía Zoom a las 2, por ejemplo.
Entonces, yo les asigno una actividad y entonces ustedes tendrían prácticamente hora y media para realizar la actividad y enviarla el mismo día, ¿sale? Son actividades sencillas, pero que pues los van a, digamos, es para retroalimentar las sesiones, además de las tareas, y van siendo cúmulo de las mismas actividades que se les estarán evaluando, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. Ok. Bueno, en esta materia, chicos, vamos a ver diferentes temáticas. Específicamente vamos a analizar bien qué es la estadística como un sistema holístico o como un todo, sus definiciones, sus variables, las tablas, las gráficas, qué podemos hacer con la estadística. También vamos a ver el análisis de datos, cómo se calculan medias, cómo se interpretan los datos, para qué me sirven y demás. Vamos a analizar a la probabilidad en una estructura aparte en la que, pues bueno, vamos a determinar diferentes tipos de probabilidades, valores esperados, teoremas y demás. Por otro lado, vamos a conocer a las distribuciones, cómo se distribuyen los datos, para qué me sirve a mí el análisis, el conjunto de datos y finalmente vamos a ver cómo es que se puede demostrar algún trabajo a través de lo que es la estadística, de los índices, de los cálculos, de los resultados y demás. ¿Vale? Entonces, básicamente la probabilidad y la estadística pues nos permite a nosotros, digamos que analizar datos para prevenir ciertas cosas o simple y sencillamente para determinar resultados de algún estudio. Bien, en primera instancia, esta sesión vamos a ver únicamente la parte teórica. ¿Qué es lo que compone a la estadística? ¿Qué es la probabilidad y dónde la observamos? Bien, la probabilidad básicamente se refiere a la mayor o menor posibilidad de que ocurra un suceso. La noción viene de la necesidad de medir la certeza o la duda que un suceso dado ocurra. Esta establece una relación entre el número de sucesos favorables y el número total de sucesos posibles. La probabilidad es, creo que muchas de las veces en cualquier situación o en cualquier ámbito en el que nos estemos desarrollando, muchas veces analizamos qué tan probable es que, por ejemplo, qué tan probable es que apruebe la materia, qué tan probable es que termine la carrera, qué tan probable es que encuentre un trabajo, ¿no? La probabilidad como tal es eh, la incertidumbre de que ocurra un suceso, ¿sale? Por ejemplo, la probabilidad la observamos en muchos sentidos, pero regularmente la asociamos, como se describe aquí en las imágenes, lo asociamos mucho con juegos de azar o con juegos aleatorios, vaya, ¿no? Como nos dice aquí, un ejemplo de la probabilidad es lanzar un dado y que salga el número 1, el número 2 o el número que nosotros pudiéramos tener. El dado tiene diferentes lados. De hecho, un dado tiene 6 caras. Por lo tanto, al lanzar un dado yo tengo 6 posibilidades o 6 probabilidades distintas. Puede salir un 1, puede salir un 2, puede salir un 3. ¿Sale? La probabilidad es la posibilidad de que un suceso incierto ocurra. ¿Sale? Al final del día la probabilidad es algo que mm, puede ser al azar, puede ser que ocurra, pero pues es como un juego de a ver qué pasa, ¿no? La probabilidad básicamente es el estudio de la aleatoriedad y la incertidumbre. El cálculo es el cálculo matemático que evalúa las posibilidades que existen de que una cosa suceda cuando interviene el azar. Por ejemplo, el dado, cuando nosotros jugamos ciertos juegos de mesa, muchas veces para hacer uso de estos juegos necesitamos un dado. Muchas de las veces este tipo de juegos de mesa son al azar, ¿no? Es incierto o no hay una estructura exacta que te dé la manera de ganar. ¿Por qué? Porque es al azar. Por ejemplo, cuando se juegan cartas, eh, no es como que haya una fórmula o que alguien sea
mejor que otro en ese tipo de juegos, sino que todo se define a través de la probabilidad, a través de qué cartas se me asignan, a través del azar, a través de la incertidumbre. La probabilidad es qué tan posible es que algo ocurra de alguna manera hace referencia mucho a la parte incierta, pero al final del día son combinaciones de datos finitos. ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo estoy jugando, les reitero, un juego de mesa en el que yo tengo que utilizar los dados, es incierto el valor que me va a salir. Sin embargo, sí es un conjunto de datos finitos. ¿Por qué? Porque si mi dado tiene 6 caras y cada cara tiene el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pues es evidente que no hay posibilidad de que me salga un número 8, por ejemplo. ¿Sale? Entonces sí es algo incierto, pero que al final del día también es finito. Bien. Algunos otros ejemplos de lo que es la probabilidad es, por ejemplo, si giramos una ruleta. Si observan en esta imagen, tenemos una ruleta que se define por 5 posibilidades o 5 opciones. Entonces, si yo giro esa ruleta, puede parar en cualquiera de los números, pero al final del día va a parar en alguno de los números que está dentro, ¿sale? Es decir, puede parar en 1, en 2, en 3, en 4 o en 5. Es incierto el número en el que va a parar, sin embargo, no va a poder parar a lo mejor en un número 10 porque no está existiendo dentro del conjunto de datos aleatorios que yo estoy analizando. ¿Sí me explico con esta referencia o hay alguna duda? Sí, maestra, sí, está bien. Ok. Otro ejemplo que podemos analizar es el siguiente. Tenemos 2, 4, 7 autos estacionados. Si se dan cuenta, 6 de esos autos son rojos y uno es amarillo, ¿sale? ¿Cuál es la posibilidad de que salga cualquiera de esos carros primero que el otro, ¿no? Es posible que a lo mejor en cuanto a la cantidad de datos que tenemos, nos damos cuenta que son 6 autos rojos y uno amarillo. Es más probable visualmente que salga primero un auto rojo que el auto amarillo, pero en realidad es incierto, ¿no? No hay una métrica que me diga que forzosamente va a salir primero un auto rojo. Puede ser que salga el auto amarillo primero que cualquiera de los otros, sin embargo, es un dato incierto. Pero, pues bueno, a simple vista pudiéramos decir que por la cantidad de datos que tenemos y características, pues puede que salga primero un auto, cualquiera de los autos rojos. Sin embargo, insisto, son un conjunto de datos finitos porque es imposible que salga un auto, por ejemplo, azul, porque dentro del conjunto de datos no estamos teniendo un auto con esas características. Entonces, la probabilidad es eso. Es sí la incertidumbre de que algo ocurra, sin embargo, es la probabilidad de que algo ocurra dentro de un conjunto de datos finito. Por otro lado, la estadística. La estadística es una ciencia o una rama de las matemáticas a través de la cual se recolecta, analiza, describe y estudia un conjunto de datos a fin de establecer comparaciones o variables que permitan comprender un fenómeno en particular. La estadística lo que nos permite es conjugar, recolectar un sinfín de datos, analizarlos a través de sus modelos matemáticos y al final del día puedo graficar esos datos, puedo analizar resultados, puedo tomar decisiones, puedo hacer cambios en cualquier aspecto. Yo puedo hacer un estudio estadístico de una escuela, yo puedo hacer un estudio estadístico de cualquier organización o empresa, de cualquier tipo de datos. Básicamente la estadística estudia cómo debe emplearse la información y cómo dar una guía de acción en situaciones prácticas en las que se entraña la incertidumbre. Es el arte de aprender a partir de los datos. Está relacionada con la recopilación de datos y su descripción subsiguiente, el análisis, lo que nos lleva a extraer conclusiones. A lo que voy es precisamente eso. La estadística, lo que hace la estadística es finalmente darme un modelo matemático
para tratar información en gran medida, la cual puede ser información, por ejemplo, dentro de lo que era su proyecto de investigación de seminario, ustedes estaban analizando diferentes situaciones. Entonces, yo puedo analizar diferentes situaciones, pero puedo, digamos, hacer que esta información me sea viable y aplicarla a un estudio estadístico para determinar resultados, tomar decisiones en torno a lo que estoy investigando. Bien, los objetivos de la estadística. La estadística tiene diversos fines de su existencia o de su uso. Uno de ellos es mejorar la comprensión de hechos a partir de los datos. Es decir, que la estadística nos enseña que a partir de ciertos datos yo puedo entender mayormente el por qué está pasando tal cosa. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un análisis estadístico de índices de reprobación de mis alumnos en torno a la materia de matemáticas, el propio estudio estadístico, el propio análisis estadístico, me puede a mí servir para entender por qué está pasando. No solamente a lo mejor para decir, ah, sí, están reprobando el 80% de mis alumnos de matemáticas, sino que el propio análisis estadístico me puede a mí, a través de esos resultados, guiar a encontrar el por qué está pasando y a través de esto determinar pues algunas soluciones. Otro de sus objetivos es determinar lo típico o normal de una situación. Dentro de la estadística, lo que nosotros planteamos muchas de las veces es precisamente encontrar un nivel en lo que hacemos. Por ejemplo, dentro de la estadística vamos a ver mucho acerca de sacar medias o promedios. Entonces, lo que nosotros buscamos, por ejemplo, en una empresa a través de las estadísticas es a lo mejor mantener un nivel. Por ejemplo, si yo estoy en una empresa que se encarga de hacer marketing digital, ¿sale? El marketing digital lo que busca es promocionar mis productos a través de las plataformas digitales y venderlos. Entonces, yo puedo generar un estudio estadístico que mensualmente me esté diciendo cuánto producto estoy vendiendo a través de mis plataformas digitales. Entonces, a través del estudio estadístico y de ir graficando esos datos, yo puedo ir observando si, por ejemplo, medianamente yo vendo 100 productos al mes, a lo mejor ese es mi promedio de cada mes. Entonces yo empiezo a determinar metas en mi empresa y yo sé que puedo vender a lo mejor entre 90 y 100 productos al mes. Puedo vender más, pero lo que yo busco a través de estar haciendo análisis estadístico es observar que nunca baje ese índice, es decir, que no haya un mes en el que yo venda 50 productos. Siempre los análisis estadísticos lo que buscan es determinar lo típico o lo normal, es decir, mantenerme siempre observando que estoy realmente cumpliendo con ciertos objetivos a través de la estadística. Otro de sus fines es determinar los cambios que representa un fenómeno, que va de la mano con el ejemplo anterior. Dentro de la estadística, yo puedo ir visualizando si algo me está haciendo factible o no, si algo está fallando y qué puedo hacer para mejorarlo. También nos permite relacionar dos o más fenómenos, es decir, que yo puedo hacer diversos estudios estadísticos, pero al final estos diversos estudios estadísticos los puedo en algún punto conjugar o juntar para hacer un análisis más grande o tomar decisiones más importantes dentro de la misma función. También nos permite determinar las causas que originan un fenómeno. El por qué, digamos que dentro de mi análisis estadístico, yo también puedo determinar, ay, ¿por qué no sé si del mes de enero a abril yo vendí regularmente 100 productos por mes? Dentro de mi análisis estadístico, si yo encuentro que solamente en mayo, junio
y julio vendí 50 productos, el mismo análisis estadístico, mis mismas variables que yo determine para mi estructura, pues me van a determinar el por qué está pasando eso. También nos permite, por otro lado, hacer estimaciones sobre el comportamiento futuro de un fenómeno. Todo dato o análisis estadístico nosotros lo debemos de visualizar como digamos, como una estructura que me permita, uno, ir visualizando lo que va pasando, dos, mantenerme en ese estatus y tres, también busca el estar a la expectativa de lo que pudiera pasar. Por ejemplo, nosotros de un día para otro, a nosotros de un día para otro nos dijeron, a partir de mañana no hay más actividad presencial, todos trabajan desde casa, no va a haber manera en la que ustedes puedan ir a sus actividades de manera presencial. Esa es una estructura o fue una problemática que surgió pues de la nada. Sin embargo, muchas de las empresas siempre a través de su análisis estadístico deben de tener, digamos, pues ciertas formas de visualizar qué pudiera pasar en un futuro. Entonces, todas aquellas empresas que ya hacían marketing digital, pues no les preocupó demasiado el hecho de que se empezara a cerrar todo, porque ellos siguieron laborando, previeron alguna situación. A lo mejor no previeron que iba a haber una pandemia, pero sí previeron que en algún momento toda la venta las ventas de ciertos productos iban a ser más factibles en línea que en un lugar físico. Entonces, a eso es a lo que va con hacer estimaciones sobre casos futuros. Finalmente, la estadística también nos permite obtener conclusiones del estudio del caso que estemos analizando. Bien, la estadística para su estudio se clasifica en dos ramas muy importantes, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Dentro de la primera, la estadística descriptiva consiste en la evaluación de un fenómeno por medio de la observación y su posterior representación en datos y gráficos con el fin de detallar el mismo fenómeno y su comportamiento. ¿Sale? La estadística descriptiva es, primero observo la problemática, analizo qué está pasando, empiezo a recolectar datos, genero gráficos y a partir de ello, digamos, puedo destinar ciertas variables para ver cuál es el comportamiento, qué es lo que está pasando y cómo es que yo puedo solucionar esa problemática. La estadística inferencial se refiere al estudio particular de una población con el fin de apreciar el comportamiento determinado de la misma. En efecto, el proceso de estudio procede de una muestra, con la finalidad de obtener las mismas alternativas o posibilidades que pudieron ocasionar el fenómeno que se suscitara. Si se dan cuenta, va de lo general a lo particular. La estadística descriptiva muchas de las veces podemos dejarla en el simple hecho de decir, ok, hoy voy a analizar por qué los estudiantes de tal escuela, cuando salen al receso, no todos comen afuera, o comen solos o se encierran en el salón. Solamente estoy observando qué está pasando y a través de lo que observo puedo ir delimitando conclusiones, pero lo estoy haciendo de manera general. Si yo quisiera hacerlo bajo estadística inferencial, ese estudio, es decir, en lo particular, lo que yo voy a hacer es dividir a toda mi población en muestras para analizar de manera particular por qué está pasando dicho suceso. Es decir, ok, voy a ir a preguntarle a los alumnos del grupo no sé, tercero A, porque ellos prefieren comer dentro del salón y no afuera. Y ya empiezo a hacer un estudio más minucioso. Entonces, la estadística descriptiva es como más observo y a través de ello voy analizando y tomando conclusiones, pero de manera general. La estadística inferencial se va más a lo particular y a estudiar, digamos, en medida de lo posible, a cada actor
que esté inmerso en el suceso que yo quiero investigar. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profa, vamos bien. Ok, No, maestra. Creo que sí vamos bien. bien. Entonces, pues básicamente la estadística descriptiva se encarga de recoger, ordenar, almacenar información, pero de manera general. La inferencial, pues bueno, toma el problema en general y hace muestras para ir estudiando todas las posibilidades del por qué está ocurriendo un suceso. Bien, pasamos ahora a las partes de la estadística. La estadística se divide en 3 elementos esenciales. Primero que nada, en el análisis de datos. Dentro del análisis de datos, básicamente son los métodos o las ideas para organizar los datos. Es decir, para que yo empiece a hacer un estudio estadístico, primero tengo que tener una problemática. ¿Qué es lo que quiero investigar? ¿Por qué lo quiero investigar? Y demás. Entonces, primero que nada es la idea de qué quiero investigar o qué problemática quiero, a lo mejor no dar solución, pero sí analizar el por qué está sucediendo. Entonces empiezo a idear qué es lo que voy a investigar y tomar ideas de dónde voy a investigar. Por ejemplo, si voy a investigar por qué reprueban matemáticas en el COBAEM, pues bueno, mi primera idea es, ok, voy a investigar por qué reprueban. Y después voy a empezar a determinar, pues, a quién tendría que analizar, a qué grupos y por qué. Posteriormente viene lo que es la parte de los métodos para obtener los datos. Una vez que ya definí qué quiero investigar, ahora sí viene definir por qué método voy a investigar. A lo mejor voy a aplicar encuestas, me voy a acercar a los alumnos, voy a observar de lejos a los alumnos, a lo mejor decido de pronto entrar a sus clases de matemáticas, observar nada más su clase, observar el comportamiento de ellos, ir haciendo una bitácora. Es decir, en la segunda fase yo defino eh, pues cómo voy a obtener la información. Y finalmente, la inferencia estadística, es decir, aplicar ya como tal el estudio, hacer tablas de distribución de frecuencia, generar datos, generar gráficas, para posteriormente determinar ahora sí por qué está sucediendo el hecho que yo estoy analizando. Bien, elementos. Dentro de la estadística existen otros elementos esenciales y tenemos a la población y a la muestra. Básicamente, la población es dentro del estudio estadístico, cuando yo decido analizar estadísticamente un suceso, yo voy a definir a una población y a una muestra. Es decir, la población es el conjunto de todos los posibles elementos que intervienen en un experimento o en un estudio. La muestra es un subconjunto de esa población. Es decir, si yo voy a analizar por qué, em, por qué el Colegio de Bachilleres del Estado de México, todo el colegio, voy a analizar por qué todo Colegio de Bachilleres del Estado de México tiene muy bajo índice de, pues de aprobación en la materia de matemáticas. Mi población es, yo voy a analizar qué está sucediendo en todo el colegio de bachilleres. Esa es mi población. Mi muestra puede ser, ok, voy a ir a analizar específicamente al COBAEM 5. Es decir, tengo una población que es todo colegio de bachilleres, pero la muestra en específico que yo voy a estudiar es nada más un colegio en particular. Otro ejemplo sería, si yo voy a estudiar, por ejemplo, los índices de reprobación de matemáticas de la Universidad de Alfa Lambda, plantel Villa Victoria, es mi población, pero a lo mejor
pretendo estudiar específicamente el índice de reprobación en matemáticas de los alumnos de bachillerato. ¿Sí me explico? La población es el general de lo que yo voy a investigar y la muestra es en particular a quienes voy a investigar más a fondo. Incluso dentro de la estadística yo puedo definir diferentes muestras, ¿sale? A lo mejor, ok, yo voy a investigar por qué en general los alumnos de la Universidad Alfa Lambda, de todas las licenciaturas, no tienen conocimientos generales de informática. Mi población es toda la comunidad de licenciatura, todas las carreras, pero a lo mejor una muestra va a ser los alumnos de informática, otra muestra va a ser los alumnos de turismo. ¿Por qué? Porque a lo mejor son diferentes perspectivas en cuanto a por qué informática no sabe usar informáticas como tal y por qué turismo no lo sabe o por qué ambos lo tendrían que saber. ¿Sí me explico con estos ejemplos? Sí, maestra. Ok, bien. Ahora, datos estadísticos. Dentro de toda esta parte de la estadística, nosotros vamos a tener diferentes estructuras. Los datos estadísticos son agrupaciones de cualquier número de observaciones relacionadas. Los datos estadísticos básicamente los vamos a conocer como variables, es decir, para que yo estudie por qué reprueban matemáticas, es evidente que yo necesito datos. ¿Qué datos? ¿Cuántos alumnos hay? ¿Cuántos profesores diferentes de matemáticas hay? ¿Qué profesor tiene más índice de reprobación que otro? Toda esa información que yo puedo comparar para darle una estructura a lo que está pasando. Eso al final del día se define como variables. Y una variable en estadística es una característica de una muestra o población de datos que puede adoptar diferentes valores. Una variable en matemáticas, en álgebra, en física, en lo que ustedes quieran, simple y sencillamente, es una estructura que puede tomar diversos valores. Dentro de la estadística tenemos diferentes tipos de variables. En este caso, tenemos a las variables cuantitativas y a las variables cualitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que se pueden expresar de manera numérica, ¿sale? Dentro de estas variables tenemos dos subclasificaciones, las variables continuas. Las variables continuas son aquellas que solo pueden asumir ciertos valores, pero son numéricos y son enteros, es decir, cuando yo esté adoptando un estudio estadístico, yo a través de las problemáticas voy a definir qué variables voy a necesitar analizar, ¿sale? En este caso, las variables continuas, o le llamamos variables continuas a aquellas que son variables numéricas y que además sean variables enteras. Por ejemplo, el número de estudiantes. Yo, por ejemplo, dentro del estudio de por qué reprueban los alumnos, evidentemente una de mis variables importantes es el total de alumnos que existen, pero estamos de acuerdo que debe ser una variable o se clasifica como variable continua porque no tengo un alumno y medio o no tengo medio alumno, es un alumno completo. Entonces, a eso se refieren las variables continuas. Las variables discretas son aquellas que em, son de valor numérico, pero que sí pueden tener una fracción. En este caso, como ejemplo, tenemos la estatura. Si yo estuviera a lo mejor haciendo un dato estadístico de el promedio de estaturas en el Estado de México, pues bueno, una de mis variables tendría que ser forzosamente la estatura y no es un dato numérico, pero no es un dato entero, ¿sale? Tenemos personas que miden 1.65 y demás. Por otro lado, tenemos a las variables cualitativas, las cuales se expresan por lo general en palabras. Si se dan cuenta, las cuantitativas se expresan en números, enteros y fraccionarios, y las cualitativas se expresan generalmente en palabras y son un poquito más descriptivas. En este caso tenemos a las variables ordinales, las cuales expresan niveles u órdenes. En este caso, por ejemplo,
puede ser primero, segundo y tercero. En este caso, si yo traspolo mi ejemplo al por qué reprueban mis alumnos, a lo mejor voy a utilizar variables ordinales para poder clasificar mis datos voy a analizar por qué reprueban los alumnos de bachillerato primer cuatrimestre, pero a lo mejor voy a compararlo con el índice de reprobación de los alumnos de bachillerato de tercer cuatrimestre, ¿sale? Entonces se clasifican como variables ordinales a aquellas que son numéricas de alguna manera, pero que describen cierto nivel u orden. Por otro lado, tenemos a las variables nominales. Las variables nominales expresan claramente una característica diferenciada. Por ejemplo, si yo estuviera haciendo cualquier estudio a lo mejor de salud, ¿sale? Yo puedo a lo mejor, o de características de una persona, puedo determinar el color de los ojos, el color de pelo y demás. Si, por ejemplo, yo estoy determinando el promedio de personas de tez morena en el Estado de México, pues serían ese tipo de variables las que yo necesitaría, ¿sale? Pero depende de la problemática a la que nos estamos enfrentando. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profa. Ok. Bien. Pasamos a los datos. ¿Qué son los datos? Pues bueno, ya acabamos de ver que los datos estadísticos son toda esa información, todo ese cúmulo de información que me va a servir a mí para determinar mi estudio estadístico. Sin embargo, tenemos dos tipos de datos agrupados y datos no agrupados. Los datos agrupados básicamente son aquellos en los que yo puedo generar un intervalo. Por ejemplo, muchas de las veces para un estudio estadístico yo puedo decir, los jóvenes de entre 15 y 20 años tienen mayor capacidad para aprobar una materia de matemáticas porque sus capacidades motoras, sus capacidades, no sé, y demás, les permiten entender mejor los temas. Yo estoy distribuyendo mis datos por vínculos. Son datos no agrupados cuando no genero un intervalo, sino más bien yo analizo la información tal cual. Por ejemplo, niños, la edad de los niños, ¿sale? A lo mejor yo no quiero poner jóvenes de entre 5 y 10 años, simple y sencillamente quiero analizar en un jardín de niños cuántos alumnos tengo que tengan una edad de 5